Solamente retomando algunos puntos que se han hablado, cierto es que no hay padres perfectos, cierto es que no hay una familia perfecta, cierto es que el adolescente cuando llega a una edad, él toma sus propias decisiones. Pero también es cierto que la etapa más difícil que los padres enfrentamos con los hijos, y muy seguramente una etapa tan difícil porque no la llegamos a comprender y a entender, es la adolescencia. Pero tenemos una esperanza tú y yo. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos aman a Dios y saben que Dios tiene la sabiduría adecuada para enseñarnos cómo manejar las situaciones en casa con nuestros hijos? Es Dios el que tiene estos principios. Y bueno, yo quiero compartir algo. Voy a comenzar con dos textos. El primero, que es el texto de partida de Marcos 1:17, nada más recordándolo, y primera de Timoteo 4:12. Yo quiero leer estos dos versículos. El primero, Marcos 1:17, dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Nosotros vemos en estas palabras la invitación de Jesús a estos primeros discípulos a seguirlo a Jesús. Pero luego en primera de Timoteo 4:12, Pablo orienta a Timoteo a algo bien interesante y le dice: Timoteo, él tenía una autoridad como pastor en la iglesia de Éfeso, y le dice: ninguno, ¿cuántos? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Jesús, fíjense bien, les hizo un llamado a sus discípulos en un momento de una urgente necesidad. Yo le he puesto este título al mensaje que yo les voy a compartir: sígueme, una urgente necesidad. Sígueme, una urgente necesidad. Jesús hizo este llamado precisamente a sus discípulos en un momento de una urgente necesidad. ¿Por qué urgente necesidad? Porque los hombres estaban perdidos y Jesucristo había venido a rescatarlos. Por eso Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: síganme. Este es el mismo llamado que Jesús nos hace a nosotros los padres: síganme. Jesús nos está haciendo un reto a ti y a mí, una invitación para seguirlo a Jesús y para que nosotros realmente podamos decirle lo mismo a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan seguirnos, y lo está haciendo Jesús en un momento de una urgente necesidad. Nuestros hijos necesitan ser rescatados. Las nuevas generaciones de jóvenes adolescentes, mis hermanos, están creciendo en una manera impresionante de acuerdo a los moldes de este mundo. El desarrollo de la tecnología en sus medios de comunicación ha alcanzado porcentajes demasiado elevados, y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros padres nos hemos quedado abajo en comparación con lo que tecnológicamente conocen nuestros hijos, ¿sí o no? Y es este medio que ellos han obtenido mucha información que nosotros no la tenemos. Pablo le dijo a Timoteo, este pasaje de Timoteo, cuando le está diciendo que él sea ejemplo, él como pastor de la iglesia de Éfeso, fíjense bien, se estaban levantando muchos guías falsos. Por lo tanto se necesitaba urgentemente un buen guía. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes. Se ocupa un buen guía para ellos, gente a quien puedan seguir por esos falsos que se habían levantado. Dios a nosotros nos hace el mismo llamado. En nuestro tiempo hay muchos guías falsos precisamente para la vida de nuestros hijos, y muchos de esos guías falsos están en el mundo. Nuestros hijos van a enfrentar al mundo, están en medio del mundo y no podemos sacarlos del mundo. Y muchos adolescentes se están perdiendo, muchos adolescentes se están extraviando precisamente porque no tienen un buen guía a quien seguir. Y Cristo nos está diciendo a nosotros: vengan en pos de mí, aprendan de mí lo que ustedes necesitan para que sus hijos a la vez les sigan a ustedes. Este es el llamado de Dios para nosotros, padres, una urgente necesidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo quiero ser un poquito más, como completar más aún de lo que Toño también habló. Toño habló de una autoridad moral.
Y yo creo que de lo que yo te puedo hablar hoy es parte de esa autoridad moral que la misma Biblia nos habla, que tú y yo como padres podemos llegar a tener hacia nuestros hijos. Y esto lo encontramos en el texto de 1 de Timoteo 4:12. Cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero lo voy a aplicar este texto a nosotros. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos a decir entonces, que ninguno tenga en poco tu papel como padre o madre, sino sé ejemplo de tus hijos. ¿Sé qué? Ejemplo de tus hijos, ¿en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad mayor que nuestros hijos. Dios nos ha depositado en confianza la vida de nuestros hijos. La Biblia dice, herencia de los padres, ¿qué son? ¿Y qué se hace con una herencia? ¿Se malgasta? ¿Se desperdicia? Una herencia es para administrarla correctamente. Esta es la herencia a la que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. No hay otra cosa más importante que Dios nos vaya a pedir cuentas. Dios no te va a decir cuántas veces veniste a casa de oración los domingos o los jueves, si no faltaste. No. Dios te va a pedir cuenta de qué hiciste con la voluntad de Dios hacia tus hijos, que fue la herencia que Dios puso en tus manos. Y es importante, mis hermanos, que nuestros hijos sean bien administrados por nosotros, que nadie en el mundo, fíjate bien, que nadie en el mundo tenga en poco tu papel como padre, como madre, como tutor. Que nadie te desprecie por hacer bien tu papel de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nadie te desprecie, al contrario, que tu ejemplo pueda ser una influencia y un impacto para la vida no solo de tus hijos, sino de otros padres que puedan aprender de ti. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Muy bien, fíjense bien. Un buen ejemplo siempre va a dejar una buena huella. ¿Sabían? Siempre va a dejar una buena huella en nuestros hijos. La forma más poderosa para decirle a nuestros hijos, sígueme, es el ejemplo. No hay otra manera más poderosa para decirle a nuestros hijos, síganme. Que nuestros hijos puedan llegar a decir de nosotros un día, papá, mamá, hablan tantos tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Ese es el reto que tenemos nosotros como padres. ¿Están dispuestos, papás? Dice Pablo en Filipenses 3:17, me gusta lo que él dice aquí. Filipenses 3:17 dice Pablo a los filipenses, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero mire lo que tienen que ver, ¿no? Con el ejemplo, lo que aprendieron, fíjate, lo que recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos de nosotros padres estamos dispuestos a aprender de los principios de Dios? Dijimos, no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, pero sí hay principios perfectos. Los principios de Dios, la sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender para hacer nuestra parte como padres. Y dice aquí entonces, lo que aprendieron. Nuestros hijos van a aprender de nosotros. Lo que recibieron, nuestros hijos deben de recibir de nosotros. Lo que oyeron, nuestros hijos nos van a oír a nosotros. Pero sobre todo, lo que vieron. Esto que aparece aquí en este versículo, yo lo conozco pedagógicamente, dirían que la enseñanza debe de ser auditiva, pero visual. Esa es la mejor enseñanza, cuando hay audición, pero también hay visualización.
cuando nuestros hijos no solo oyen de nosotros lo correcto que debemos de decirle, la enseñanza correcta que debemos darle, pero que esa enseñanza que les damos, ellos puedan ver que nosotros somos los primeros que la practicamos. Somos los primeros que la hacemos, que la vivimos. Esa es la única manera en que verdaderamente podemos decirle a nuestros hijos: síganme. Así que vamos a conocer 6 virtudes muy importantes y necesarias para este tiempo, para nuestros hijos adolescentes. Bueno, yo ya tengo 3 hijos ya grandes, adultos, ¿no? Yo tengo un hijo de 27 años, otro de 24 y una joven, la bebé, le decimos la bebé, pero pues ya va a cumplir 20 años, imagínense qué bebé, ¿verdad? Pero en fin, ellos pasaron esta etapa de la adolescencia, todavía nuestra hija ahí con algunos rasgos de la adolescencia, ¿verdad? Pero sin embargo, uno tiene que aprender cosas en este proceso, en esta etapa, que es una etapa difícil. ¿Cuántos saben que la etapa de la adolescencia es difícil? Nomás a mí me pasó, a los demás no. Es bien fácil. Es difícil. Pero sin embargo, repito, tenemos los principios de Dios que podemos aprender de ello. Y fíjese, mis hijos crecieron en un ambiente cristiano, porque mi esposa y yo nos casamos como cristianos, y aún como cristianos esto no es una garantía para pensar que cuando se llega a esta edad o se enfrenta uno a esta edad, va a ser, pues yo pensé, antes de llegar a la edad, yo dije, no, con el Señor va a ser bien fácil. Y créalo que no fue fácil, pero sin embargo tampoco no quiere decir que no es posible. La pasé y gracias a Dios el Señor a través de su palabra, de su sabiduría, uno puede guiar y dirigir a los hijos correctamente, pero una manera de hacerlo, la más impactante de todas, es el ejemplo. Y el ejemplo como el Señor dice en su palabra. Así que vamos a ver esta invitación que le hace Pablo a Timoteo y la invitación que Dios nos hace a nosotros. Tenemos que ser un buen ejemplo para ellos en cada una de, son 6 virtudes. La primera, debemos de ser ejemplo de nuestros hijos en palabras. Y poderles decir a nuestros hijos a través de ello, sígueme. Palabras. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje con nuestros hijos? Miren, hermanos, parece que cuando uno tiene un hijo adolescente, como que se te borra el cassette de que tú fuiste un adolescente. ¿Cuántos fueron adolescentes? Pues todos. ¿Ya no te acuerdas lo que tú hiciste cuando estabas adolescente? ¿Ya no te acuerdas qué dolores de cabeza le trajiste a tu papá y a tu mamá cuando eras adolescente o eras mujer adolescente? Todos pasamos por eso, mis hermanos, y lo que tenemos que pensar es acordarnos. Si hay algo que tenemos que aprender es los principios de Dios, porque cuando nosotros llegamos a tener hijos adolescentes, salen cosas en nosotros que tú dices, ah, caray, eso estaba en mí. Sí, eso estaba en ti. Palabras, ¿cómo hablamos? Por ejemplo, nosotros a veces decimos a nuestros hijos, somos cristianos, ya recibimos al Señor, y luego oímos a nuestro hijo que está diciendo mentiras, o les enseñamos, no debes de decir mentiras, no debes de decir mentiras, tú debes de guardarte de la mentira. Pero el primer paso que pasa, como Toño decía, debemos de ser coherentes en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y entonces tú le dices a tu hijo, no digas mentiras, pero a la vuelta de la esquina, es decir, al día siguiente o a la mediodía, ya te oyó a ti decir una mentira. ¿Sí o no? ¿O nomás me pasa a mí? Pues digo, para que no piense que nomás le tiramos pedradas a usted, déjeme platicarle a mí. A mí me pasó. Yo lo viví cuando yo pasé el problema de mis ojos. Yo quedé debiendo un dinero al banco. No podía pagarle, no podía trabajar, había arreglado con el banco que en tanto tiempo iba a pagarle, pero habían pasado la cuenta a un despacho jurídico, entonces pues ¿cómo le pago si no tengo, no puedo trabajar? Entonces un día llegaron a la casa y tocó el del banco
Y mi hijo, el segundo, fue a abrir y luego, ¿está tu papá? Y entonces fue corriendo. Yo estaba ahí en un mueble sentado. Papá, te buscan del banco. Y entonces yo le dije, dile que no estoy. Y él se quedó así. Te dije que le digas que no estoy. Y él, no. ¿Cómo que no? Tú me has enseñado que no debo de decir mentiras. Así que tú baja y dile lo que tengas que decirle. ¿Cuántos papás aceptan que sus hijos les corrijan sus errores? Tenemos que estar abiertos. Fallamos, nos equivocamos o no, papás. Palabras. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos siguen oyendo decir cosas que no debemos de decir como mentiras? ¿O cuántas veces, escuche esto, o cuántas veces apoyamos a nuestros hijos decir mentiras? Es que mamá, mira, es que si no digo esto, luego me van a hacer esto. Y ahí está la mamá, sí, mi hijo tiene razón, pobrecito, ¿verdad? Ya nos dijo Tony que hay sobreprotectores, ¿verdad? Más tenemos que ser ejemplo. Y mientras nosotros no nos decidamos a ser ejemplo para nuestros hijos, esa es la huella que vamos a dejar en sus vidas para su futuro. Los hijos van a ser como nosotros les enseñemos. Y aunque sea una etapa difícil y usted piense que a los adolescentes no le importa su vida, no, olvídelo, es cuando más le importa ver en usted cómo se conduce. En la adolescencia es el tiempo en que los hijos es cuando más ven cómo tú te comportas. ¿Cuántas veces, papá, mamá, tus hijos te están oyendo hablar de alguien, un chisme de otra persona? Y así de chismoso como te oyeron a ti, así van a ser tus hijos. Debemos de ser ejemplo, sé ejemplo en palabra. Que no te oigan hablar mal de otras personas. Si ellos te oyen hablar mal de otras personas, seguro tú vas a aprender a hacerlo. Fíjese, si algo aprendí de mi papá, a mí me impresionaba la vida, que era muy diferente a la vida de mi mamá. Mi mamá era el pie que cojeaba, ¿verdad? De todo se quejaba y de todo hablaba. Y mi papá al revés. Hubo una tía que yo recuerdo, a mi mamá le hizo firmar un papel en blanco porque era una herencia de una hacienda que le había dejado mi abuelo. La transearon y la hicieron firmar en blanco. Y pues dijimos, de seguro, ¿no? Mi papá, ¿sabe qué hizo? No, solos van a pagar. Y así pasó. Pasaron los años. A los 3 años una hija de esta tía le dio cáncer en su cerebro. No hallaba dónde llegar. ¿Saben quién la recibió en casa? Mi padre. Eso a mí se me quedó bien grabado, tan grabado que en mi vida yo no puedo permitir ser de otra manera. Esas son huellas que se dejan, quedan ahí grabadas en nosotros. Lo que tú te oigan hablar tus hijos, eso es lo que ellos van a, por ejemplo, no podemos tú y yo, tenemos que aprender de Dios esto. Por eso esto es seguir a Jesús. Cuando Jesús te dijo, sígueme, Jesús te está invitando a una nueva vida, a vivir como Jesús vive, a seguir sus pisadas, ciertamente en todos los sentidos, hasta en el sufrimiento, en los padecimientos. Pero Jesús, por ejemplo, ¿cuándo oíamos a Jesús hablar palabras ofensivas? Nunca, pues de nosotros no deben de salir. Hijo, no seas broncudo, pues tú le estás echando pleito ahí al del semáforo. Pues que no te vea tu hijo. Hijo, no te pases el alto, y te lo pasas. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que ser ejemplos. Dice Efesios 4:25 a los creyentes: por lo cual desechen la mentira, hablen verdad cada uno de ustedes con su prójimo. Y tu más próximo es tu esposa y tus hijos, o son tu esposo y tus hijos, porque somos miembros los unos de los otros. En Efesios 4:29 también dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación. Fíjese, es bien triste, pero a mí me ha tocado más de alguna vez ministrar a algún joven con algún problema, adolescente, donde papá y mamá siguen hablando palabras ofensivas, groseras en casa. Y vienen a la iglesia y levantan las manos y cantan bien. ¿Cómo? Queremos tener hijos que crezcan sanamente. Yo no quiero decir que tu hijo adolescente no vaya a hablar, pues, a lo mejor lo va a hacer, pero que no lo haga enfrente de ti porque tú no lo haces. Que no lo haga en tu casa, porque en tu casa no se habla así. En tu casa hay un ambiente, fíjense, es más, yo podría pensar, nuestros hogares, hermanos, deben de ser como ese huerto de Edén que el Señor hizo para Adán y para Eva, antes de que pecaran. Ese es el propósito de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que nuestro lenguaje sea el lenguaje de la palabra de Dios, aprender a tener este lenguaje de la palabra de Dios. Cierto que va a costarnos, cierto que va a ser difícil, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y si yo todavía fallo en mi lenguaje, pues tengo que reconocer delante de Dios que fallo en eso, e ir a la palabra y decir: Señor, yo quiero hablar tu lenguaje, yo quiero hablar tu palabra, porque es la mejor forma de hablar. Y este es el ejemplo que debo de presentar a mis hijos. Jamás en mi casa, jamás, yo le digo, tengo un hijo de 27 años, uno de 24 y una de 20 años, yo jamás les he oído hablar en mi casa una sola mala palabra, en mi casa. Y ellos lo saben muy bien. Aquí en la casa, su casa, que también es de ellos, es de todos, aquí no se puede hablar una palabra diferente. Y fíjese, y tan así que mi papá, me acuerdo, mi papá cuando ha llegado a la casa con su familia, porque mi mamá ya murió, él se volvió a casar, tiene familia, y cuando han llegado siempre les dice a sus hijas: pero ahí no vayan a hablar mal, porque ahí luego su tíos las va a regañar, porque ahí no se habla mal. Fíjese cómo la gente identifica, cómo es nuestro lenguaje. Proverbios 12:8 dice: hay hombres, que no sea así nuestro lenguaje, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos quieren dar medicina? Salud. ¿Quieres proporcionar salud? Habla palabras sabias, palabras de Dios. No hables palabras hirientes como golpes de espada que causan heridas. Debemos de ser ejemplo en palabras. ¿Cómo hablamos como esposos? ¿Qué lenguaje oyen nuestros hijos como esposos? Y más cuando hay una fricción, ¿qué lenguaje oyen de nosotros? ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo le hablamos al vecino que nos causa muchas molestias? ¿Cómo hablamos cuando estamos en problemas? ¿Igual que todos? ¿O les mostramos una diferencia a nuestros hijos? Les mostramos a nuestros hijos que somos un ejemplo para ellos y podemos decirles: sígueme, hijos, síganme en mi manera de hablar. Esta es una virtud que se nos invita, que tú y yo busquemos para tenerla. La segunda: sé ejemplo en palabras. ¿Sé ejemplo en qué más? En conducta. Debemos de ser ejemplo en conducta para poderles decir a nuestros hijos: sígueme. ¿Cuántos quieren ver una buena conducta en sus hijos? Pues primero que haya una buena conducta en nosotros. La Biblia dice: lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú haz primero con ellos. Tenemos que tener una buena conducta hacia nuestros hijos. Tenemos que quitar de nosotros conductas que no son correctas. Mire, como padres hay mucho la tendencia de tener conductas como conducta de soberbia, de orgullo. Yo soy tu padre.
Ciertamente somos padres, ciertamente tenemos una posición que Dios nos dio, ciertamente tenemos autoridad sobre nuestros hijos, ciertamente nuestros hijos mientras vivan en casa, dependan de nosotros, deben de estar sujetos a nosotros, pero la manera de gobernar una casa no es por el orgullo y la soberbia. Podemos tener una conducta y marcar límites y poner reglas sin tener que llegar a la soberbia y al orgullo. Y yo creo que como padres todos llegamos a cometer alguna vez este error. ¿Y sabes en qué manera se nota la soberbia? Cuando fallamos en algo y nuestros hijos nos hacen ver el error y no lo aceptamos. Ahí es donde muchas veces se nota la soberbia. O a lo mejor en algún problema que ellos ven entre papá, mamá, hay un problema entre ellos y se ve la soberbia en los dos porque ninguno se deja. Ninguno de los dos se deja, ahí están estirando uno para un lado y el hijo está viendo bien claro, me están diciendo que yo, visual, lo que están viendo. Pero eso sí, nosotros sí queremos que el hijo dé su brazo a torcer. Cuando le estamos enseñando algo, queremos que el hijo sí entienda lo que le estamos enseñando, cuando nosotros no somos así. Tenemos que ser ejemplo en conducta, no ser soberbios. Yo voy a platicar otra experiencia que, bueno, han pasado cosas. Yo creo que yo he tenido cambios como cada uno de ustedes necesita cambios en su vida, ¿o no, hermanos? Yo crecí en un ambiente de familia donde mi papá, en un momento, él era, por ejemplo, no se te podía caer un vaso o algo y quebrarse porque luego pues, salía, ¿cómo? Pues no tuviste cuidado de ese vaso, mire. Y entonces cuando yo me caso, tengo mis hijos, y luego de repente, ¿qué cree que sale en mí? Pues aquello que vi, y ya era parte de mi molde, parte de mi vida. Y yo no pensé que pues de repente se les caía en la casa. Yo no podía soportar que a uno de mis hijos se le cayera un vaso. Pero luego mi esposa hablaba conmigo y me decía, oye, es que tienes que cambiar esa área, vas a afectar a los niños y esto. Y yo, no, tú déjame, y es que ellos deben de aprender y deben de entender. Y así es, ahí está el orgullo, ahí está la soberbia que no deja a uno ser enseñado. Y entonces mi esposa dijo, bueno, no quieres aprender de mí, entonces que aprendas de Dios. Fue a orar y le dijo al Señor, Señor, tú háblale. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Pues trató conmigo, me habló un día en la noche. Hey, necesitas entregarme esa área de tu vida. Necesitas cambiar esa área, dármela porque es necesario que dé esa, no puedes seguir así. Y yo, Señor, entrégamela. Y ahí estoy pidiendo perdón, al día siguiente le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a mis hijos. Pero ¿cuántos saben cuando te decides a que vas a tener un cambio, luego viene la prueba? ¿Sí o no? Sí, ahora quiero cambiar. Y que se viene la prueba, ¿verdad? Al día siguiente voy a comprar leche. Y mi hijo otra vez es el segundo, ese que es bien chiroto, pegado, ¿verdad? Yo voy contigo, vamos pues. Fuimos a la farmacia a comprar leche y entonces yo voy al refrigerador y me dice, papá, yo aquí me voy a quedar viendo unas cosas. Está bien. Entonces voy, saco la leche del refrigerador y cuando vengo que oigo, ¡pah! Un quebradero. Había una pila de Gatorade de esos de vidrio, todavía no había de plástico, eran de vidrio y él estaba así parado, quiso sacar un Gatorade de un sabor de acá, lo sacó y se cayeron y se quebraron. Entonces yo lo veo así por el pasillo y dije, híjole, ya me va a salir el Hulk, ¿verdad? La ira, el enojo, y cuando voy camino hacia allá el Señor me habló y me dijo, acuérdate de lo que ayer hablamos. Cuando voy llegando, ya, pues imagínense, de quererse así, le bajan todo el maciosare, le baja el Señor, ¿verdad? Entonces llegué con mi hijo y le dije, no te preocupes, hijo, vente, vamos a la caja, ya pagué todo, pero mi hijo venía así viéndome.
Y entonces venimos camino a la casa y me dice, oye papá, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Y yo dije, claro hijo, ¿qué me quieres decir? Y luego, papá, ¿de veras que sí estás cambiando, ¿De veras? Y tendría 10, 11 años el muchachito. Todo lo ven, hermanos, todo nos están observando, todo. No hay cosa que tú y yo hagamos que nuestros hijos no estén viendo de nosotros. Debemos de ser ejemplo en conducta. Que nuestra conducta no sea una conducta iracunda. Que nuestra conducta, mis hermanos, que no por cualquier asunto nos exasperemos con regaños. Hay una manera para corregir adecuada, correcta a nuestros hijos. Pero es que a lo mejor estás bien en lo que quieres disciplinar y enseñar a tu hijo, pero no en la manera que lo estás haciendo. No en la forma en que lo haces. Le hablaste fuerte, exasperado. Dice la Biblia, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay una manera para hacerlo, sin necesidad de que lo hagas iracundo, sin necesidad que lo hagas gritando, enojado. Que nuestra conducta no sea una conducta hipócrita, de apariencia. Que nuestra conducta sea esa conducta basada de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que tú vienes a la iglesia. Imagínense, nuestros hijos nos ven, venimos a la iglesia, tenemos 20 años viniendo a la iglesia y nuestros hijos nos ven todavía en las mismas con papá. Pues ¿a qué vas a la iglesia? ¿Vas a aprender, vas a recibir de Dios para ser diferente o no? Nuestros hijos necesitan, mis hermanos, un buen guía, y los mejores guías debemos de ser nosotros, no las escuelas, no los amigos, no el mundo. Los hijos van a enfrentarse a eso. Va a llegar su momento en que su hijo no esté toda la vida con usted. Un día va a llegar el momento en que su hijo tenga que salir de casa y durar tiempo fuera de su casa. Yo ya lo he vivido. 2 de mis hijos por sus escuelas han tenido que salir y vivir. Uno duró 1 año en Querétaro, otro duró 1 año en Cancún viviendo solos. ¿Y cómo se van a conducir? ¿Cómo se van a comportar? ¿Quieres oír noticias? Ya andan allá metidos en la droga, ya andan metidos allá en el alcohol, ya andan metidos allá con mujeres. ¿Quieres oír eso o quieres oír un buen comportamiento de tus hijos que fueron a hacer lo que tenían que hacer? Y eso es satisfactorio, ¿o no? Yo lo puedo ver en mis hijos. Yo no digo que son unas peritas en dulce. Yo sé que necesitan conocer al Señor personalmente, pero tienen los principios, tienen el sello, tienen la huella que uno como padres hemos dejado en ellos claramente. Esos valores de la palabra de Dios que no se van a olvidar ni se van a apartar de nuestros hijos nunca. Lo que les va a detener a hacer cosas incorrectas en la vida. Tenemos que tener conductas adecuadas, correctas ante nuestros hijos. Esto es muy importante. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Si decimos que tenemos la sabiduría de Dios, entonces dice, muestre por la buena conducta. ¿Por la qué? La buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta. Imagínense qué triste ha de ser también que nuestros hijos nos oigan o tengan noticias de qué pésima conducta de mi papá. Ya lo corrieron del trabajo por su conducta. Ya tuvo problemas en la iglesia por su conducta. Mostremos, si tenemos la sabiduría de Dios, mostremos por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. ¿Para qué? Proverbios 20:11, para esto. Dice Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún tu hijo va a ser conocido por sus hechos, por sus acciones, porque su conducta es limpia y recta. Pero si nosotros somos ese ejemplo, sé ejemplo en palabra,
en conducta. Voy a seguir por el tiempo que se nos va rápido. Al tercero. Tercer virtud, sé ejemplo, palabra, conducta en amor. Sé ejemplo en amor para que puedas decirle a tus hijos, sígueme. ¿Cómo hay que decirle a nuestros hijos? No con palabras. Recuérdalo, no es con palabras, con el ejemplo, con tu misma vida, cómo te conduces con palabras, con conducta, y ahora en amor. Y ahora déjeme pararme aquí en amor. Vaya que se requiere en un adolescente mostrarle el verdadero amor. Si hay un gran problema de conflicto en la mente de un adolescente, es precisamente la definición de amor. Ellos todo lo que ven de amor lo enfocan más bien con respecto a la sexualidad. Y ahí es un tiempo donde nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos este amor de Dios, este amor ágape, no el amor humano de nosotros, el amor ágape que lo aprendemos del Señor y que lo practicamos como esposos, como padres y hacia los hijos. Y mostrarles que ese es el mejor y el más perfecto amor, es este amor ágape. ¿Cómo? Viendo ellos que el amor que tenemos a los demás es genuino, no es fingido. Viendo ellos que tú y yo tenemos un amor no egoísta. ¿Cuántos papás son egoístas? Compra su perfume caro y lo guarda, pero ahí va su hijo y se lo acaba. Pues que se lo acabe. ¿O no? No, tú tienes el tuyo. Egoísta. Lo tuyo es de él. Enséñalo a no ser egoísta, a compartir. Yo me acuerdo aquí está mi hermano en la carne. A veces le agarraba sus camisas, ¿te acuerdas? Pero él no se enojaba. Pero él sí venía y me agarraba las mías, acá yo. Y así le iba. Egoísta. No podemos ser egoístas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no ser egoístas. A mostrar que el amor que hemos aprendido de Dios es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que sirve desinteresadamente a los demás. No te importa qué tiempo tengas. Imagínate que yo tuve 2 hermanas hace poco que estuvieron en hospital, que requerían de estar ahí. Yo no podía todo el tiempo, pero hacía todo mi esfuerzo por estar ahí para ayudarlas y hacer lo mejor que podía hacer. Y lo más satisfactorio, fíjense, qué bonito es cuando tú ves a tus hijos que lo que ven hacer a ti lo hacen ellos sin que tú tengas que decirles. Y yo los veo a ellos cuando pueden, van, visitan a sus tías y hacen lo que han visto hacer sin que tengas que decirles. Un amor desinteresado, libre de avaricia, un amor que se da todo. Mire, dos hermanos de mi esposa, por causa de que la mamá había muerto y mi suegro también, ellos quedaron solos y mis hijos estaban chicos, adolescentes. Y entonces mi esposa habló conmigo y me dijo, oye, ellos pueden venir a la casa, vivir aquí en casa. Los tuvimos cerca de 3 años, 4 años ahí viviendo en casa. Y esto, el que ve nuestros hijos, cómo nosotros nos damos sin tener algún interés, eso es algo que se les queda grabado. El día de mañana ellos van a hacer lo mismo. Pero si nos ven a nosotros, no, ¿cómo vamos a dar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Y la luz cuánto nos va a salir? ¿Y nos va a salir más caro esto? Y empieza así. Nuestro amor es limitado. Queremos que nuestros hijos aprendan, mis hermanos, nosotros debemos de ser unos buenos guías. En la adolescencia, tus hijos no ocupan palabras, tus hijos no ocupan consejos, tus hijos ocupan ver. Que vean en ti el camino correcto que ellos deben de seguir.
Dijo Jesús: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Y qué mayor hay que practicar este amor comenzando con nuestros hijos, entendiéndolos? Tenemos que mostrarles, mis hermanos, el verdadero amor como es. Usted tiene que aprender a sentarse con sus hijos, a hablarles de todo lo que tenga que hablarles del aspecto sexual. Imagínense, mis 2 hijos que tuvieron que salir fuera de la ciudad, yo hablé muy claro con ellos, yo fui muy específico con ellos. Yo les dije: hijos, de ustedes depende. ¿Quieren guardar sus vidas para ser felices para la mujer que Dios tiene para sus vidas, o quieren consagrar su cuerpo a cualquier ramera que se les atraviese? De ustedes depende. Pero el amor, el verdadero amor no es eso. El verdadero amor es cuando tú te unes con la esposa, con la mujer que Dios te da para toda tu vida. Y vas a disfrutar para toda tu vida ese amor, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, espiritual, moral, en todo. Y ustedes lo han visto en su mamá y en mí. De ustedes depende. Y si tienes una niña, pues imagínense, como padres, si nosotros no le damos a nuestras hijas lo que tenemos que darles de amor, el primer mono que se les atraviese van a querer encontrar lo que no encuentran en nosotros padres. Si tú tienes hijas, no se te olvide, papá, las hijas requieren mucho de tu amor, de tu cariño, de tu ternura. Ahí tenemos que trabajar nosotros como padres. Si no somos así, por eso a temprana edad las niñas andan buscando quién cubra esa necesidad que tú no has llenado. Tenemos que llenar esto expresando con amor. Es importante pues entonces que tú y yo aprendamos bien de este amor ágape de Dios para darlo a nuestros hijos. Ellos deben de ver en nosotros que existe un mejor amor que el mundo les está brindando. Pero también que no es un amor tolerante. Es decir, no es tolerante porque no vamos a estar de acuerdo nunca en las cosas incorrectas que hagan nuestros hijos. Tampoco es un amor excluyente. Es decir, que los excluimos, que no los tomamos en cuenta, que no consideramos sus proyectos, sus planes de vida, sus gustos, sino que más bien nos interesa el bienestar de sus vidas, nos interesa su futuro. Eso es lo que tenemos que mostrar a nuestros hijos. No tanto, miren hermanos, cuando disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que aprender que no es tanto que nuestros hijos vean que lo que queremos es que ellos hagan lo que nos gusta a nosotros. No. Lo que queremos es el bienestar de sus vidas. Lo que necesitamos mostrarles es que nos interesan sus vidas, nos interesa su futuro y nos interesa que les vaya bien. Ahora, en este amor que no es tolerante, tenemos que aprender algunas cosas bien importantes. El amor es disciplina, ¿no? Pero pura disciplina produce hijos rebeldes. El amor no es puro amor, ¿verdad? Sin disciplina, porque también un hijo con puro amor sin disciplina, pues va a ser un joven desordenado, ¿verdad? Que no sabe tener límites. Los hijos, mis hermanos, hay que ponerle límites siempre así. ¿Por qué creen que los animales tienen un límite, un corral, verdad? ¿Han visto los corrales? ¿Cómo tienen su cerca? El animal no pasa la cerca, hasta ahí llega. Así los hijos deben de saber, hasta aquí. No puedes ir más allá. Pero esos límites que tú le pones a tu hijo son límites que tú los tienes muy en claro de la palabra de Dios. Así que no le des puro amor porque lo echas a perder, ni le des pura disciplina porque lo haces rebelde. Toma ese equilibrio, amor y disciplina, es parte de lo mismo, se requiere. 4, vamos al cuarto principio. Llevamos 3.
La cuarta virtud dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, pero luego dice, debemos de ser ejemplo también en espíritu. ¿Ejemplo en qué? En espíritu, para decirles a nuestros hijos, sígueme. Es decir, debemos de ser ejemplos nosotros como padres, de ser personas espirituales. Personas que hemos aprendido a llevar la vida espiritual en Cristo de una manera correcta. Personas que somos guiados por el Espíritu y no ya guiados por la carne. Personas con mente espiritual. Y si tenemos mente espiritual, entonces tenemos boca espiritual, oídos espirituales, ojos espirituales y pies espirituales. ¿Cómo logramos eso? Pues a través de obedecer la palabra de Dios. Si vivimos la palabra de Dios y practicamos la palabra de Dios, esta es la vida espiritual que debe de verse en nosotros. Por eso en Gálatas 5:16, Pablo decía a los creyentes estas palabras que son aplicables en esto para nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar, es decir, que tú y yo tengamos la conducta espiritual a la cual hemos sido llamados y recibido de Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo es una vida espiritual. La vida pasada, la vida de tu cuerpo, es la vida de la carne. Los hijos, mis hermanos, nos van a ver bien claro qué tan espirituales somos o qué tan carnales seguimos siendo. La vida espiritual se va a notar en nosotros si la vivimos, si de verdad llevamos vidas puras espiritualmente. O los hijos van a mirar, mis hermanos, cuánto tiempo pasamos más con el Señor leyendo la Biblia, buscando al Señor, o en el televisor. O en el deporte, me gusta el deporte y pasas más tiempo en el deporte. O en las novelas, las hermanas saben, ¿verdad? Los discípulos fueron testigos de ver a Jesús, cómo Jesús se apartaba para tener comunión con su Padre celestial. Miren, este es un consejo. Hay muchos hijos que nos pueden ver sirviendo mucho en la iglesia. Nos pueden ver sirviendo todos los días a lo mejor en la iglesia. Y tú a lo mejor piensas que con el simple hecho de servir y servir tanto en la iglesia es suficiente, ¿verdad? Tus hijos te pueden ver servir tanto en la iglesia, pero cuando llegas a tu casa no eres nada de paciente con ellos. A mí un día uno de mis hijos me llamó la atención y me dijo, oye papá, yo te he visto que en una consejería te avientas hasta 1 hora escuchando a una persona y no hablas. ¿A mí no me puedes oír 5 minutos? No, pero a ustedes no les pasa, ¿verdad? Así que mis hermanos, no debe ser el centro tanto que hacemos o servimos en la iglesia. Ser espirituales es que realmente tú y yo estamos llevando vidas conforme a la Escritura, conforme a la palabra, pacientes. Que a los primeros que servimos son a nuestros hijos. Dentro de esta vida espiritual tenemos un espíritu de servicio a ellos, no un espíritu de mandar solamente, sino un espíritu de servirles. ¿Somos tan serviciales con nuestros hijos? Te pregunto. ¿Somos serviciales con nuestros hijos? ¿Estamos tan dispuestos a llevarlos a lugares que ellos quieren ir, lo que a ellos les gusta? O no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero ir a ver las Chivas, pero papá, las Chivas son re malas. Mejor vamos ahí al Llanito, está mejor el partido del Llanito, papá, mira ahí. Ahí está el papá, no, es que vamos ahí. ¿Qué tan serviciales somos con ellos? ¿Qué tan dispuestos estamos para llevarlos a donde ellos desean ir?
Miren, hermanos, el papel de ser papá requiere de tanto darse y entregarse, que no porque ya nuestros hijos van creciendo y saben moverse solos, saben vestirse solos, saben hacer muchas cosas solos, quiere decir que ya no requieren de nosotros. Los hijos siempre van a requerir de nosotros, que ténganlo por seguro, toda la vida, hasta cuando vengan los nietos, los nietitos, ¿verdad? Que ya algunos de ustedes seguro los tienen. Siempre va a haber ahí nuestra labor de servicio, siempre, siempre, siempre. Pero es algo que nosotros tenemos que ser ejemplo de ellos, que no se nos olvide de esa vida espiritual que vivimos. ¿Qué tanto nosotros buscamos a Dios? ¿Queremos que nuestros hijos busquen a Dios? ¿Qué tanto lo buscamos nosotros? Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios en la palabra. ¿Qué tanto estudiamos nosotros la palabra de Dios? ¿O nos conformamos con lo que ellos reciben allá de enseñanza cuando les toca venir a la iglesia? Dice, hermanos, es importante conocer la palabra de Dios. Yo tengo un hijo de 27 años que estudió medicina. Y en medicina usted sabe todas las clases de materias que les meten. Y mi hijo venía con preguntas y a veces, oye papá, a ver esto, ¿qué onda? Yo no, me dijeron esto, y ahí estoy con la Biblia. Mira hijo, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. O sea, no todo lo quieras ver con la ciencia. Pero si yo no escudriño la palabra, si yo no estudio la palabra, ¿cómo le voy a explicar aquellas preguntas, aquellas dudas que tiene mi hijo? ¿Cómo? Espirituales, ¿qué tan espirituales somos? Que ya lo ha dicho Tony, ¿verdad? Y lo ha dicho también Toño Espinosa. ¿Qué tan espirituales somos que somos los primeros que estamos ayudando en casa? Ay, ¿a poco es ser espiritual? Espiritual es ir a la iglesia, levantar las manos, una tremenda alabanza y adoración. Eso es ser espiritual. No, hermanos, espiritual también es lavar los trastes. Yo les he dicho que lo que nuestros hijos ven en nosotros, a lo mejor no lo hacen luego. Fíjese, yo por mucho tiempo, híjole, me dolía la cabeza. Hijo, tiende tu cama. Mira, te voy a decir cómo la tiendas. Ahí está la primera semana, ya se la tendía. Hijo, tus zapatos no los quiero ver tirados. Mira, los puedes poner así en orden, debajo de tu cama o en tu closet, en orden todo. Usted va, a mí me gusta tener todo ordenado. Yo soy muy ordenado y me gusta tener, nunca me gusta tener nada en un lugar que no sea. De adolescentes, pues nunca tendieron la cama, pero pregúnteme ahora si lo hacen. Yo no tengo que decirles, ahora lo hacen. Diario, antes de irse a trabajar, tienden su cama, ponen su ropa en su lugar. Lo aprendieron. El día de mañana se van a casar y no van a ser un dolor de cabeza para sus esposas. Van a saber ayudar a sus esposas, a cuidar a sus esposas, como su papá lo hace con su mamá. Así, de la misma manera. A veces he salido fuera de casa y llego y mi esposa lo primero que me dice, ¿qué crees que hizo tu hijo fulano y tu otro hijo? Uno se puso a hacer el quehacer de la casa, el otro me llevó al mandado, el otro, o sea, hacen cosas que ya aprendieron, que a lo mejor en la adolescencia no lo hicieron. Yo tampoco lo hice. Mi mamá me decía, candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Sabe por qué? Porque llevaba a mi suegra al mandado y a mi mamá no. Pues claro, a la suegra había que quedar bien, y a mi mamá la llevaba a mi papá al mandado. Pero aprendí, yo vi en mi papá muchas cosas que ahora en mi casa, con mi esposa, con mi familia, yo hago visual. La vida espiritual también se refleja en esto. Alguien dijo que la verdadera medida espiritual está en tu casa. ¿Sabían? ¿Cuánto mides espiritualmente? Pues tus hijos y tu esposa te lo pueden decir, o tu esposo y tus hijos te pueden decir, esposa también. La medida espiritual está en casa. Ahí es donde nos debemos de medir realmente cómo somos.
Vamos al quinto punto. El quinto punto, debemos de ser ejemplo en fe, palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Debemos de ser ejemplos de fe para nuestros hijos, para decirles que nos sigan. Una fe que verdaderamente confía en Dios. Una fe que nos lleva a ser fieles al Señor, a nosotros como padres. Una fe que nos lleva a ser obedientes a su palabra. Una fe que nos lleva a guardar el compromiso que un día hicimos con Dios. ¿Qué tan fieles nos ven nuestros hijos que somos a Dios? ¿Qué tan fieles nos ven a nosotros? ¿Qué tan confiados nos ven nuestros hijos cuando estamos pasando un momento bien difícil en la vida? ¿Nos ven que confiamos en Dios o nos ven quejándonos? Fe, ejemplos en fe. Fe para nuestros hijos. Fe, fieles a Dios en las demandas, las dificultades, las tentaciones, las pruebas, la oposición, todo. Imagínense qué bonito que nuestros hijos nos vean con esa fe en cada cosa que pasamos como papás. Queremos que nuestros hijos crezcan como debe de ser, hermanos. Tenemos que ser ejemplo. No hay otra manera en que nuestros hijos lo van a hacer. Ciertamente ellos lo van a decidir, pero si tú dejas esa huella con tu ejemplo, no se les va a olvidar. Instruye a tu hijo desde pequeño, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará del camino. Jamás, dice la Escritura. Es un ejemplo, es un privilegio confiar en Dios, ¿no, hermanos? Nunca se me olvida una ilustración de fidelidad, ¿no? De un señor que se quería deshacer de un perro y no hallaba cómo. Él vivía en la orilla del mar, entonces lo subió a la lancha y dijo, ya, lo voy a arrojar a medio mar, y se lo llevó al perro a medio mar, y allá lo aventó al perro en medio mar. Y entonces ahí viene remando el señor, ¿verdad? Pero el perro detrás de él, pensando que estaba jugando, ¿verdad? Ahí va el perro detrás de él, y entonces lo ve el cuate, agarra uno de los remos y le empieza a tirar, vete para allá, y ándale, vete para allá, y ándale, vete para allá. Y el perro pues se hacía para un lado, pensaba que estaba jugando al perro, ¿no? Y entonces en tanto darle y darle, la lancha se voltea y le pega en la pura nuca y queda inconsciente a medio mar. Pero horas después despierta el Señor, y despierta en la orilla del mar, y el perro lamiéndole la... ¿Quién cree que lo sacó? Esa es la fidelidad. ¿Nuestros hijos ven esa clase de fidelidad en nosotros? Eso es algo que va a quedar ahí grabado en sus vidas. Por último, debemos de ser ejemplo en pureza. Pureza, para decirles a nuestros hijos, sígueme. Es decir, nuestros hijos deben de ver en nosotros una vida moral limpia, honesta, libre de maldad. No papás que el hijo de repente, está el papá ahí en la computadora, ¿verdad? Y llega el hijo y ¡pic! ¿Qué andas viendo, papá? No, estaba viendo unos asuntos de ahí del negocio, del trabajo, y viendo pornografía. Una vida moral limpia. ¿Cómo es tu moralidad interior? ¿Es pura? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Pura? ¿Limpia? ¿No hay nada que te esté acusando en cuanto a una vida de pureza? ¿Eres libre de mundanalidad, de inmoralidad en tu corazón, en tu interior? Seamos honestos, padres. Queremos que nuestros hijos crezcan correctamente, tenemos que partir de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser los guías de ellos. No dejes que el mundo los pierda. No dejes que el mundo los jale y el mundo coma sus vidas. En la vida tuya, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros padres, está el dejar una huella en ellos clara.
Jesús le dijo a sus discípulos, síganme, pero lo hizo con ese ejemplo de una vida de ejemplo en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Seamos así nosotros. Amén. Vamos a darle gracias. Cierre sus ojos ahí. Señor, aquí estamos en tu presencia. Queremos ponernos en tus manos y que lo que hemos aprendido en esta tarde, en este tiempo, Señor, tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Queremos ser buenos padres conforme a tus principios, conforme a tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos, tú haz la obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.